¿Qué tal, amigos de La Butaca? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más, una semana más de La Butaca Podcast con temas interesantes del béisbol mexicano, así también en Grandes Ligas, el equipo del momento, los mexicanos y su participación en el mejor béisbol del mundo, análisis, polémica en cada uno de los temas, como siempre ya una costumbre a partir de las últimas semanas, par de capítulos que se estrenan uno a mitad de semana y el otro el día viernes para tenerle lo mejor de la información de carácter nacional e internacional. Fabricio Urías, Joel Rodríguez y el regreso en esta mesa de La Butaca de Jesús Rodríguez. Señores, bienvenidos, temas interesantes en la mesa. Fabricio Urías, te saludo primero con gusto para platicar en esta semana con el sinaloense Andrés Muñoz. El plebe está lanzando fuego. ¿Cómo estás, Fabricio? ¿Qué tal, Joel? Jesús, bienvenido a esta tu casa de nueva cuenta. Agradecido por estar en el programa de La Butaca Podcast una vez más, acompañándolos a todos ustedes. Ahora, sí, la verdad que sí, mira, estoy temblando. Duraste 3 programas después de que se fue Jesús saludándolo ahora. Es que uno pierde la costumbre, ¿no? Pero bueno, y la verdad, pues sí, contento porque está de regreso. Un tipo que inició este proyecto y que a final de cuentas en las últimas semanas habíamos estado solamente tú y yo, pero la verdad que sin él las cosas son diferentes también. Sí. Entonces, bienvenido para Jesús. Mientras de no nueva cuenta. Fabricio, porque entonces sí. Vamos a hablar de cocina el día que se vaya Fabricio. Compadre Jesús Rodríguez, qué gusto poder tenerte de regreso con muy buenos temas, sobre todo con una nueva legión que platicábamos semanas atrás, de una base nacional que parecía que se estaba reduciendo y hoy parece que no solo se consolida, sino que incrementa para la participación de mexicanos en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo estás, Jesús? Compadre, ¿cómo está? Fabricio, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Sí, bueno, primero gracias a todo el equipo de producción por darme la oportunidad de regresar. Realmente la ausencia fue por asuntos personales, necesitaba un poco de tiempo y ya, gracias a Dios, ya está todo encaminado a como buscaba. Entonces, pues gracias por permitirme regresar. La Butaca siempre se ha caracterizado por eso, por ser un espacio diferente a los que ya existen, un espacio profesional, y así seguirá siendo. Lo dicen bien con los temas, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de mexicanos hay que dividir, en Grandes Ligas hay que dividirlo por los roles, entre lanzadores y bateadores. Y en los lanzadores hay un nombre nada más, hay uno. Y se llama Andrés Muñoz, el de los Mochis, porque el rol que tiene Andrés Muñoz en el equipo de Seattle no es poca cosa. Estamos hablando de un pitcher que tiene el rol o uno de los roles más importantes en un roster. Sí. Es el cerrador del equipo, pues. Antes, Fabricio, el tema de cerrador pues no era ni considerado, ya que en la vieja guardia, en el viejo béisbol, los abridores prácticamente terminaban los juegos y era una zona del juego donde no cobraba tanta relevancia. Hoy los cerradores son los de las firmas importantes. Es en la década de los 80 cuando comienza a tener un poco de protagonismo el tema de los lanzadores relevistas y principalmente los cerradores, los que comienzan a bajar la cortina en los encuentros, pero tiempos atrás, todavía 70s, 60s, pues era impensable, ¿no? Eran prácticamente caballos de hierro los lanzadores que iniciaban un encuentro y prácticamente estaban obligados a terminar con el duelo, incluso algunos hasta lanzando de más en cuanto a picheos y otros hasta en entradas, ¿no? Vemos estadísticas de lanzadores que tiraban 10, 11, 12, hasta 3 entradas y otros lanzadores que tiraban 160, 170 picheos. Era descomunal el trabajo que tenían los abridores en aquellas épocas, pero también eran tipos hechos de otro material en aquella ocasión. Hoy, la misma tendencia del juego, la exigencia del nivel, el alto rendimiento y la competencia te han obligado a que traten cada uno de los lanzadores en especificarse, ya sea en abridores, relevos intermedios, situacionales y obviamente el que cobra más relevancia, que es el cerrador, y en este caso Andrés Muñoz es un tipo que la verdad ha hecho las cosas de manera perfecta, aún y cuando ha sido sometido ya a una cirugía Tommy John. El tema de las lesiones sin duda es un tema que tenemos que tocar, porque él solamente en una campaña ha superado las 60 entradas.
y es algo que tiene que llevar con calma Marineros de Seattle, porque no solo es su codo, su hombro, su espalda, son temas de lesiones que se han presentado y que poco a poco tienen que llevar. Recordemos que el empeine también fue una parte. También fue otra de sus lesiones. Pero Fabricio, estamos hablando de Andrés Muñoz porque es de Sinaloa o ya su nombre está haciendo ruido en el béisbol de las grandes ligas. Definitivamente está porque haciendo para Marineros, ruido. lo decíamos la semana pasada, sí, por la cantidad de victorias, en el 80% ha tenido participación y ha influido Andrés Muñoz para los triunfos y mantener las victorias de Marineros de Seattle. Pero en las grandes ligas... Algo bien importante, es el líder de la Liga Americana. Hasta el día de hoy, que estamos haciendo la grabación, es el líder con 9 salvamentos en la Liga Americana. Y es el sublíder de todo el béisbol de las grandes ligas, con esos 9 salvamentos, para colocarse en la segunda posición. Además de ello, es un lanzador que ha rebasado el umbral de las 105 millas por hora en lanzamientos durante esta campaña, algo que ningún otro lanzador ha hecho en lo que va de la temporada. Además de ello, este año ha tratado de probar suerte con un nuevo lanzamiento como lo es el cambio de velocidad, y eso también le ha dado mucho resultado, además de lo que ya viene trabajando él con su recta de 4 costuras, la recta de dedos separados y por supuesto también el slider, que para los conocedores es un slider bastante descomunal porque tiene una caída vertical que prácticamente le truena la cadera a cada uno de los bateadores cuando intentan hacer contacto con ese lanzamiento. Hay muchos que nos ven en Dominicana, en Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, y van a decir, oye, pero ¿por qué están enalteciendo tanto a un cerrador? Lo que pasa es que México históricamente no ha tenido muchos cerradores en grandes ligas. De hecho, si nosotros revisamos y nos vamos a la carpeta, a los archivos, ¿cuántos cerradores mexicanos, pero realmente que tengan esa estafeta, no que por circunstancias cierren juegos, porque son cosas distintas? Fueron de una temporada. Exacto, son cosas distintas. ¿Cuántos cerradores en la historia del béisbol de las grandes ligas ha tenido México? A bote pronto me vienen Giovanni Gallegos, Luis Ignacio Ayala, Joaquín Soria, que es el más grande y tiene el récord de más en una campaña y más salvamentos de por vida. No vas a llegar a 10, ¿no? No, y Antonio El Cañón Osuna, a bote pronto. Y Juan Acevedo. Sí, pero de pocas temporadas lo de Roberto Osuna. Aurelio López y Roberto Osuna. Sí, Aurelio López, aunque mucho tiempo de su carrera fue preparador. Fue preparador, pero sí, revisando los datos, sí tuvo la oportunidad de ser el cerrador de un equipo. De Padres de San Diego y de Tigres de Detroit. Un par de años. E incluso en esa serie mundial fue de labor de relevo, de preparador, colaborando para lo que fue ese equipo. En la lista de los cerradores mexicanos con más salvados o de los pitchers con más salvados aparece ahí Sid Monge, aparece Aurelio López, aparece Enrique Romo, aparece Vicente Romo. Pero ellos eran abridores también. Exacto, eso es a lo que voy. ¿Cuántos en la historia del... No estamos acostumbrados en el béisbol mexicano a tener lanzadores con la etiqueta de cerrador en grandes ligas? Por eso de este lado del charco, de este lado del mundo, pues sí enaltecemos eso. Y sobre todo es que no tenemos antecedentes o tantos antecedentes en el béisbol mexicano. Y sobre todo en esa posición que ha cobrado mucha importancia, que hoy los grandes contratos se depositan precisamente. Mayor protagonismo, sí. Con ese protagonismo, con ese valor que se le ha dado. Y algo bien importante, él está solamente a una aparición. En el siguiente juego él va a estar cumpliendo las 200 apariciones de por vida en el béisbol de las grandes ligas, ¿no? Entonces es algo que va a tomar relevancia y aparte de ello, indiscutiblemente, bien pudiera ser catalogado el relevista del mes durante este abril. Sí, entonces, y ya con eso es válido el darle su lugar, el enaltecerlo, el mencionarlo, no solo por ser de Sinaloa, mexicano, ser el relevista del mes, el mejor béisbol del mundo. Pero ahora, Andrés Muñoz, una de sus características ha sido la potencia en su brazo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ha sido indiscutiblemente. La potencia en su brazo desde que lo vimos aparecer con Padres de San Diego en la primera ocasión, aunque fue muy poco. Sin embargo, para poderte mantener como cerrador y como un pitcher constante viniendo desde el bullpen, necesitas algo más que velocidad. Y eso es lo que creo yo deberíamos o pudiéramos analizar para este 2025. ¿Qué hizo Andrés Muñoz diferente al año pasado para ver el Andrés que hoy estamos viendo? Yo creo que lo que menciona Fabricio, el principal cambio es el incorporar un lanzamiento
que no fue cualquier lanzamiento, porque no es un cambio de velocidad común, no es el circle change, es un kick change que, hablando de los especialistas, por ejemplo, Pete Woodward, quien es el coach de picheo de Marineros de Seattle, dice que es el mejor cambio de velocidad que ha visto en su vida. Y por ejemplo, el picheo de los Marineros dijo que es el mejor cambio que ha visto en su vida. Y hablando del receptor, Cal Raleigh dice que es nasty, o sea que es grosero realmente. Cosa curiosa. Y ese cambio no lo tenía. No lo tenía. Al menos no perfeccionado. Al menos, y otra cosa, no fue entrenado o preparado por un trainer, no fue por un coach de picheo, es simplemente viendo tutoriales en redes sociales, en sus cuentas personales. Él tiene en su familia un equipo de trabajo que le hace llegar estadísticas. La misma esposa se encarga de hacerle métrica y sabermetría, y su hermano también se encargan de analizar a cada uno de los bateadores que va a enfrentar en su siguiente salida o de los equipos que va a tener enfrente, como un scout de avanzada. Él tiene en su familia un equipo de inteligencia, digámosle así, de inteligencia deportiva, que le hace llegar datos y cifras adicionales a los que el club le hace llegar para poder él perfeccionar ciertos detalles. Ahora está rodeado de una familia beisbolera que comen, desayunan y cenan béisbol. Algo que también fue bien importante es el trabajo físico que él hizo durante la pausa invernal, y creo que ya lo hemos comentado en este espacio. Él durante la temporada invernal, en lugar de irse a descansar, en lugar de pasar tiempo con la familia, él se concentró en la unidad deportiva Aurelio Rodríguez y Tuarte en la ciudad de Los Mochis, y todas las mañanas, todas las tardes, doble sesión de atletismo. Por la mañana trabajaba condición física y fondo, y por la tarde fuerza y explosividad. ¿Qué hacía? Bueno, por la mañana resistencia, 1 hora corriendo, hora y media hora según fuera el plan de trabajo. Ya por la tarde eran sesiones de sprint, eran sesiones de salto, era mantener la fortaleza en las piernas para que su brazo estuviera en condiciones, y eso ha sido una pieza fundamental también para que Andrés Muñoz pueda estar en estos momentos en modo nasty, como lo dice Joel, para poder estar dentro de el top 5 del béisbol de las Grandes Ligas entre los cerradores. Ahora, profundizando en ese tema de los cambios, al menos los puristas y especialistas en cuanto al wind-up, el release point que dicen en el tema de los lanzamientos del pitcher, en el agarre no es tanto el tema de la diferencia con lo del circle change, que es el agarre de esta manera, sino es al momento de lanzar, que es diferente el wind-up que utiliza cada que va a tirar ese picheo. Entonces, una de las cosas que menciona Andrés Muñoz que es clave para dominar a cada uno de sus oponentes es que no sepa qué va a lanzar. Y desde el wind-up es en lo que él va trabajando para que confunda al bateador con cada uno de sus picheos. Si es esa recta de 4 costuras, si es ese sinker, si es ese grosero slider que tiene, o ahora incorporando este cambio de velocidad, que si tú tienes 105 millas, 103, y después te vienen con una 90, pues es ahí donde te desdibuja. Algo que también he estado leyendo yo en diferentes reportes que han hecho sobre el análisis de Andrés Muñoz, es que las revoluciones que él le da a la pelota al momento de lanzarlas van por encima de la media promedio que tiene cualquier lanzador de esa velocidad dentro del béisbol de las Grandes Ligas. Y otra cosa que también suena interesante es la cantidad de pulgadas que se desplaza en forma vertical. El lanzamiento que tiene como slider se desploma prácticamente, porque va de 5 a 7 pulgadas normalmente, cuando en promedio es de 4 a 6 pulgadas para un lanzador de ese tipo. Pero aparte, dice que durante las sesiones de bullpen previo a entrar a los encuentros han cronometrado que pudieran ser hasta de 10 pulgadas la vertical que pudieran estar generando esos lanzamientos. ¿Qué quiere decir? Que es un fuera de serie. Y sobre todo la trayectoria. No es extraño, pero lo de Andrés Muñoz entiendo que el fútbol es el deporte que manda mediáticamente en México, pero lo que está haciendo Andrés Muñoz es equivalente a que
un futbolista anote un doblete un fin de semana en España o anote un doblete en Italia y lo haga por semanas. Todavía más que termine el líder de lo haga goleo por fines de semana consecutivos, pues, y que sea líder de goleo. Es equivalente a eso. Desgraciadamente, como sabemos, los medios no pelan tanto, la verdad. No hablan tanto de béisbol, los medios más importantes. Pero lo que está haciendo Andrés Muñoz debe de ser una noticia referente en el deporte mexicano. Ahora, en cualquier disciplina. La proyección, esto es y podría ser. Pero para eso estamos nosotros aquí, para eso estamos nosotros aquí, para ensalzar ese tipo de actuaciones. Podría ser el relevista del mes. ¿Cuál es la proyección para esta temporada de Andrés Muñoz? Sobre todo con ese interrogante del tema de las lesiones, los innings lanzados, los juegos. Lo proyectan para alcanzar los 60 rescates durante esta temporada. Pero ojo, según lo que ha dicho su manager, es que hay que llevarlo paso a paso, porque es un tipo que en el pasado ha sido muy propenso a las lesiones y ellos no quieren correr riesgos, principalmente durante la recta final de la temporada, que es ahí donde ellos empiezan a pelear el boleto al playoff. Y obviamente, ya una vez alcanzado ese objetivo, la tendencia es tenerlo sano para la ronda de postemporada, para las rondas del mes de octubre, y es donde él pudiera ser de mucha valía y donde a final de cuentas ahí es donde pesan y valen cada centavo, cada dólar que le pagan en su contrato para poder aspirar a cosas grandes el equipo de los Marineros de Seattle, que por cierto es el único equipo en todo el béisbol de las grandes ligas que no ha podido disputar una serie mundial a lo largo de su historia. El año pasado salvó 22 juegos. Al menos tendría que ser el doble de la cantidad de lo que fue el año pasado. Pues con esos 22 más otro doblete serían 44 y con eso estuviera superando los 43 rescates que tiene en una sola temporada Joaquim Soria con los Reales de Kansas City, que es el récord para un lanzador mexicano dentro del béisbol de las grandes ligas. Ahora, ese equipo de Kansas era un equipo contendiente. Sí, que a mediados de la década del 2010 terminaron siendo campeones. Estos Marineros, no sé si lo sean, compadre, y ahí va la proyección también, no solo en lo deportivo o lo individual, sino también en lo colectivo. ¿Dónde va a terminar Andrés Muñoz esta temporada? Porque el rol de un cerrador depende mucho de lo que hagas, de lo que haga tu equipo, ¿no? De lo que haga tu equipo. Si no hay oportunidad de salvamento. Exacto, de qué tan ganador seas. Sin embargo, pues también va ligada a la efectividad que tenga el cerrador. Hasta hoy la efectividad de Andrés Muñoz ha sido perfecta. Ha sido tan perfecta que ni siquiera ha permitido una sola carrera en las entradas que llevas lanzadas, ¿no? Entonces, yo creo que al menos, para no volvernos locos con esa proyección, al menos tendría que ser el doble de lo que consiguió el año pasado. Al menos. ¿Y terminar en Seattle? ¿Lo ven terminando? Yo creo que esta temporada sí, ¿no? Yo creo que esta temporada sí. Él tiene contrato vigente con los Marineros de Seattle. Yo creo que sí. Pero además de la temporada que está, lo que sí tenemos que ser mesurados, entiendo, con la proyección de esta campaña, pero en general la proyección en su carrera es bien interesante. O sea, lo que proyectan lo que proyectaron en su momento de Roberto Osuna es muy similar a lo que están proyectando de Andrés Muñoz. Las circunstancias diferentes, ojalá y sea el desenlace distinto, porque es un muchacho de 26 años, no nos olvidemos de eso. Es un muchacho muy joven todavía, que si las lesiones los dejas, estamos hablando de 10 años de carrera. Mínimo. Pero tranquilamente. Mínimo. Y 10 años de carrera. Ojalá. O sea, está proyectado a ser el mejor cerrador mexicano en la historia. Ahora, otra cosa. El hecho de ser un cerrador, el hecho de solamente venir a trabajar una entrada, aunque sean días consecutivos y tener un descanso, un intervalo al tercer día, eso le da la oportunidad todavía de prolongar más su carrera que la de los propios lanzadores abridores. ¿Por qué? Porque ellos obviamente son sometidos a mayor esfuerzo y la carga de trabajo para los abridores todavía es más extensa que la de los propios cerradores, aun y cuando la velocidad es total y completamente diferente. En el picheo abridor hay que tener control y comando, además de velocidad, pero acá es velocidad, control, comando y temple para poder sostener esas ventajas, porque a veces llegas con la carrera del empate en la tercera base, bateando el cuarto en el orden o el mejor bat del equipo rival, y pues de alguna o de otra manera tienes que sostener
la ventaja para poder llevar a tu equipo al otro lado de la orilla y poder bajar la cortina para anotarse la victoria. No, y recordar que en la proyección de Andrés Muñoz también hay un común, o hay una señal que nos hace, o un indicador que nos hace pensar de esa manera. La temporada anterior con Scott Servais no tenía esa labor de cerrador. De repente aparecía Gregory Santos, de repente aparecía Andrés Muñoz o aparecía otro. Hoy con Dan Wilson, él es el cerrador. A diferencia de la temporada anterior, que de repente lo veíamos en la octava, en la séptima, en la novena. Hoy sí, por eso la proyección de decir, ¿a qué crees que se debe va a eso? superar. No, evidentemente su rendimiento. Aparte de eso, Dan Wilson fue receptor toda su vida. Entonces él conoce perfectamente cada uno de los lanzadores y conoce cómo son los comportamientos de cada uno de sus elementos en la rotación y en el bullpen, y obviamente encontró ese puesto definitivo para el propio Andrés Clemente Muñoz Apodaca en la organización de los Marineros con de ese Seattle. Indicador no es que nos estemos volviendo locos va a superar la marca, sino que es ni tampoco comenzar a decir que está en camino a alcanzar el récord de Mariano Rivera, ¿no? O sea, también aparte llegar a los 44, 45 salvados en una temporada, a mí me parece algo bastante sensato en poderlo catapultar o analizar, pues sí. O proyectar, pues. Pero también va a depender mucho de la actuación que tenga su propio equipo. No, entiendo. Por eso te digo, o sea. Ahora, ahí van los Marineros, de repente se desploman, de repente agarran una rachita. Perdón, se me olvidaba que era el equipo favorito de ese equipo. Tiene, sobre todo, antes de la lesión de Víctor Robles, un equipo de mucha velocidad, con Rodríguez, ahí está lo de Dylan Moore, la incorporación de Ronnie Tellez les ha dado respuesta. Lo que no encontraron en otros refuerzos en la temporada anterior. Ahí está lo de Arozarena. Que los dos mexicanos, o México cubano y americano, han respondido. Si bien es cierto, su porcentaje de bateo no es impresionante, pero el tema de producciones y el renglón de cuadrangulares, ahí está entre lo que se estipula para esos dos elementos aztecas, ¿no? Aztecas, entre comillas. Ya que estamos hablando de equipos en lo general, hablando de Marineros ahora, del equipo de la semana, de los Mets, que así como Cachorros, así como también hay otros equipos que han ligado victorias y han tenido de su última semana, de sus últimas 10 encuentros, 7 triunfos, 3 derrotas. Buen momento para la recuperación del equipo de Mets, que en esta temporada, con las contrataciones que tuvo, no hay otra. Es la Serie Mundial. Mínimo. Que Bravos por ahí también se recuperó un poco. Mínimo. Y aquí el caso es que han tenido el mejor arranque de su campaña desde 1986, justamente cuando el equipo se llevó el campeonato de la Serie Mundial. En aquel año, dos elementos que figuraban mucho en esa organización, Darryl Strawberry y el caso de Dwight Gooden, ¿no? El doctor Ponche. En este caso, en aquel año 25-5 había iniciado la temporada, este año van 18-8, pero a final de cuentas muy similares las actuaciones de estas dos organizaciones en comparación con las actuaciones. Y por otra parte, pues bueno, a pesar de que la rotación de ellos ha sido remendada prácticamente, mandando a Clay Holmes a la rotación cuando el tipo había sido un relevista de tiempo completo, y la pérdida de Sean Manaya y obviamente de Frankie Montas, que lo habían adquirido durante la pausa invernal, eso parecía que iba a ser un verdadero dolor de cabeza para Carlos Mendoza. Sin embargo, se la ha sabido ingeniar con Kodai Senga y con el caso de Clay Holmes para mantener al equipo en la pelea. Sí, también adquirieron algunos relevistas interesantes, ¿no? Que les ha ido bien. Por ejemplo, leyendo la lista del roster que tiene Mets, Brazovan, que estaba en Miami, que el año pasado tuvo una buena temporada y que este año le ha ido bastante bien como relevista de Mets, que es de los más utilizados. El propio Butó, también, viniendo del Francisco Butó, que tantos y tantos años estuvo picando piedra en las ligas invernales, principalmente en Venezuela, y que hoy, estos últimos años se les ha dado la oportunidad. Y sabemos que tienen, hablando de cerradores, a uno de los mejores cerradores de las mayores, ¿no? Que por cierto, en la semana tuvo una pequeña dolencia. Afortunadamente, bueno, aparentemente no fue nada de cuidado porque se quejó de un calambre al momento de lanzar. Y que su efectividad no ha sido muy efectiva, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas ha cumplido con el trabajo. Él es un estelar, pues. Sí, no.
Él ¿no? es un cerrador estelar en las mayores. Que por cierto fue dolorosa la lesión que sufrió durante el pasado clásico y que terminó afectando a Puerto Rico, beneficiando a México, pero al final del día a quien más terminó perjudicando fue a los mismos Mets de Nueva York. Sí, como sabemos en el deporte, los momentos, ¿no? Los momentos, las rachas. Mets está en eso, en un buen momento, en una buena racha. Y claro que es un equipo que, primero, no es sorpresa, ¿no? Que tenga una buena racha, un buen momento, un roster como el de Mets de Nueva York. No es sorpresa, no hace ruido, no hay absolutamente nada que destacar. Es un equipo armado para esto. Sí, no descansa. Armado así. Quien enfrenta a ese line-up no descansa, aun cuando hay algunos le ha costado este inicio a Juan Soto. Y ahí se abre también el tema de la posibilidad. Jesse Winker no ha tenido tampoco buen arranque, lo colocan todavía como designado y es esa opción que se abre en el camino para el momento que está viviendo en AAA Joey Meneses. Que es el líder de dobletes, es el líder de extrabases, bateando arriba de 300, impulsando carreras a la hora oportuna y que bien pudiera estar recibiendo la oportunidad en comparativa con lo que está haciendo Jesse Winker, ¿no? Además, pues bueno. Abajo ya, de 200 está bateando Jesse Winker, un cuadrangular y solo 7 carreras producidas. Si solamente él y Vientos batean abajo de 200. Ya en ese line-up, pues obviamente los que están cargando con todo el peso, Francisco Lindor, y sin lugar a dudas, el oso polar, Pete Alonso, que está batiendo 3.41, 4 cuadrangulares y 26 carreras impulsadas. Sí, pero te vas, está Brandon Nimmo, está McNeil, el tipo Álvarez, está convertido en el MVP al momento dentro del béisbol de las grandes ligas para el equipo de la Gran Manzana en la Liga Nacional. ¿No? Es un equipo armado para estar en la Serie Mundial. O sea, una buena racha. Deben de tener muchas buenas rachas durante toda la temporada, meterse octubre en el mejor momento porque, insisto, es un equipo armado para estar en la Serie Mundial. Esperemos que mis Dodgers de cristal puedan recuperarse. Y a las instancias con Blake Snell principalmente. en las que llegó la temporada anterior, pues es de pensarse que al menos estén en una Serie Mundial de regreso este equipo. Bueno, al menos hay la proyección para que estén peleando la serie de campeonato junto con los Dodgers, ¿no? Pues ya veremos qué es lo que sucede del resto de los equipos, del resto de los mexicanos, en el siguiente bloque, en los próximos días, aquí en La Butaca Podcast. ¿Algo más que deseen agregar, señores? Fabricio, nos vamos. Solamente agradecerles e invitarlos a que sigan dejando sus opiniones en la bandeja de comentarios, que se suscriban, que compartan el contenido y por favor que inviten a sus amigos a que se sumen a la comunidad de La Butaca, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram y en el TikTok. Compadre, nos vamos. No, gracias a todos. A darle el seguimiento puntual a lo que siga haciendo Andrés Muñoz, porque está a solamente un rescate de llegar a 50 y solamente 7 lanzadores mexicanos tienen 50 o más salvados en la historia de las mayores y él está a solamente 1. Habrá que darle seguimiento al mexicano Andrés Muñoz, así como también Jonathan Aranda, que ha dado de qué hablar en este arranque de las grandes ligas. A nombre de todo el equipo de La Butaca Podcast, les decimos gracias. Hasta la próxima.